El rugido del motor era inconfundible, un sonido que muchos confundirían con un vehículo más, pero no para Pérez Maldonado Martín. Sus oídos, entrenados por años de trabajo incansable, reconocieron al instante el delicado murmullo de un Porsche clásico acercándose a su humilde taller. Sin embargo, continuó con la mirada fija en el viejo manual de mecánica, absorbiendo conocimientos que ninguna universidad le había proporcionado. ¿Quién imaginaría que este hombre de manos ásperas y rostro curtido por el sol escondía la clave de un secreto industrial millonario? ¿Y quién pensaría que aquella elegante mujer que ahora observaba desde la puerta, con ojos de asombro al mecánico estudioso, cambiaría para siempre el rumbo de dos familias separadas por la riqueza, pero unidas por un pasado enterrado hace 20 años? El calor sofocante de Ciudad de México se colaba por cada resquicio del taller El Pistón Dorado, un pequeño negocio ubicado en la colonia Doctores. Eran las 3 de la tarde y el momento más tranquilo del día para Pérez Maldonado Martín, un mecánico de 32 años que aprovechaba estos breves instantes de calma para hacer lo que más disfrutaba después de reparar motores: estudiar. Con sus manos manchadas de grasa y aceite, pasaba delicadamente las páginas de un desgastado manual de ingeniería automotriz. Sus dedos, aunque ásperos por el trabajo duro, trataban el libro con la delicadeza que un pianista reservaría para una partitura valiosa. «Martín, ¿sigues con la nariz metida en esos libros?», gritó don Héctor desde la oficina del fondo. «Algún día tu cerebro va a explotar como un motor sin aceite». Martín sonrió sin levantar la mirada del diagrama que estudiaba. Era un sistema de inyección modificado, algo que había fascinado a su padre y ahora lo fascinaba a él. «Solo estoy repasando unas cosas, don Héctor», respondió, mientras subrayaba un párrafo. «El cliente del Tsuru viene hasta mañana». La verdad era que Martín no estudiaba por obligación. Lo hacía porque dentro de él ardía una curiosidad insaciable, un hambre de conocimiento que ni sus largas jornadas de 12 horas ni su modesto salario habían logrado apagar. Desde niño había soñado con diseñar motores, no solo repararlos. Su padre, Javier Maldonado, había sido un genio de la mecánica que nunca recibió el reconocimiento que merecía. Desapareció misteriosamente hace 20 años, dejando a Martín, entonces un niño de 12 años, con su madre y una caja llena de cuadernos de anotaciones sobre diseños de motores. El timbre de la entrada sonó con un tintineo oxidado, pero Martín estaba tan absorto en la lectura que no levantó la vista. Esperaba que don Héctor atendiera. Unos tacones resonaron contra el piso de concreto. El sonido era extraño en ese lugar lleno de herramientas, grasa y el constante olor a gasolina y metal. Martín continuó leyendo, ajeno a que estaba siendo observado. «Disculpe». Una voz femenina, clara y con un tono que denotaba educación y autoridad, rompió su concentración. Al levantar la mirada, Martín se encontró con una mujer que parecía sacada de otro mundo, alta, de cabello negro perfectamente peinado, que caía sobre sus hombros. Vestía un traje sastre gris que contrastaba dramáticamente con el ambiente del taller. Su postura era elegante, sus zapatos de tacón impecables, y en su mano derecha sostenía una costosa bolsa de piel. Pero lo que realmente llamó la atención de Martín fue su expresión, una mezcla de sorpresa y curiosidad, mientras observaba el libro que sostenía en sus manos callosas. «¿Puedo ayudarla en algo?», me preguntó Martín. Cerrando instintivamente el manual, la mujer pareció salir de su asombro y compuso una sonrisa profesional. «Busco al mejor mecánico de la zona», dijo con determinación. «Me dijeron que lo encontraría aquí». Martín se limpió las manos en un trapo que ya tenía más grasa que tela. «Don Héctor es el dueño, pero está ocupado ahora. Yo soy Martín. ¿En qué puedo servirle?» «Soy Nazaret Romero Torres», se presentó ella, extendiendo una mano con una manicura perfecta que contrastaba con las uñas ennegrecidas de Martín. «Tengo un Porsche 356 Speedster del 57 que necesita, más bien que merece una restauración completa». Martín contuvo la respiración. Un Porsche 356 Speedster era prácticamente una reliquia rodante, un tesoro para cualquier conocedor de automóviles. «Es un vehículo muy especial», comentó, intentando no mostrar su emoción. «¿Puedo preguntar por qué lo trae a un taller como este y no a un concesionario oficial?» La expresión de Nazaret cambió sutilmente, como si una sombra hubiera cruzado por sus ojos. «Porque los concesionarios oficiales no entienden lo que este auto significa», respondió con firmeza. «Era de mi padre y lleva abandonado casi 2 décadas. Necesito a alguien que lo restaure con respeto». Había algo en la manera en que dijo respeto
que hizo que Martín sintiera una conexión inmediata, no con la mujer, sino con el coche y lo que representaba para ella. «¿Dónde está el vehículo ahora?», preguntó Martín. «En mi casa, en Las Lomas», respondió Nazaret. «He venido primero para hablar con usted. Quiero saber si está interesado antes de trasladarlo». Martín notó que la mujer seguía mirando el libro que había dejado sobre la mesa de trabajo. «Sistemas de inyección avanzados y optimización de motores», leyó ella en voz alta el título. No esperaba encontrar a alguien estudiando esto en un taller del centro. Por primera vez, Martín se sintió ligeramente avergonzado, no por estudiar, sino por ser juzgado desde una perspectiva que asumía que un mecánico de barrio no podía tener ambiciones intelectuales. «Me gusta aprender», respondió con sencillez. «Mi padre decía que las manos pueden arreglar lo que está roto, pero solo la mente puede mejorarlo». Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Nazaret. «Mi padre decía algo parecido», comentó con un tono más cálido. «Entonces, ¿le interesa revisar el auto?». Martín asintió, aunque una duda cruzó su mente. «Será costoso restaurarlo completamente», advirtió. «Las piezas originales son difíciles de encontrar y...». Nazaret lo interrumpió con un gesto elegante de su mano. «El dinero no es problema, señor Maldonado. Lo que busco es talento y dedicación», dijo mientras sacaba una tarjeta de su bolso. «Esta es mi información. ¿Podría visitarnos mañana para evaluar el vehículo?». Martín tomó la tarjeta y leyó: «Nazaret Romero Torres, directora general Grupo Automotriz Romero». El logo de la empresa era conocido, uno de los mayores fabricantes de autopartes en México. «Estaré allí mañana a las 9», confirmó. Mientras observaba a Nazaret alejarse del taller, Martín sintió una extraña sensación en el pecho. No sabía que ese Porsche abandonado estaba a punto de desenterrar secretos que ambas familias habían mantenido ocultos durante décadas. La mansión de la familia Romero en las lomas de Chapultepec era exactamente como Martín la había imaginado: imponente, elegante y rodeada de seguridad, los jardines perfectamente cuidados y la fuente central con esculturas de mármol hablaban de generaciones de riqueza acumulada. Mientras esperaba en la entrada, después de haber sido anunciado por el guardia de seguridad, Martín se sintió como un extraño en tierra ajena. Vestía lo mejor que tenía, unos jeans limpios sin desgastes, una camisa azul de botones y zapatos negros que había lustrado la noche anterior. Aún así, era consciente de que sus manos, a pesar del intenso lavado con un cepillo especial, seguían mostrando las marcas imborrables de años, trabajando con metales y aceites. Nazaret apareció en la entrada, vestida con un conjunto más casual, pero igualmente elegante que el del día anterior. A plena luz del día, Martín notó detalles que había pasado por alto. Tenía los ojos color avellana, una pequeña cicatriz casi imperceptible en la ceja derecha, y su rostro, aunque bello, mostraba signos de preocupación constante. «Buenos días, señor Maldonado», saludó con una sonrisa cordial. «Puntual, me gusta». «Buenos días, señora Romero», respondió Martín, preguntándose si debía extender la mano o no, optando finalmente por un simple asentimiento. «Por favor, llámeme Nazaret», solicitó ella. «Y yo le llamaré Martín, si no le importa. Las formalidades me resultan agotadoras a veces». Lo condujo por un sendero lateral que rodeaba la mansión hacia una estructura separada. A medida que se acercaban, Martín reconoció lo que debía ser una cochera de lujo, demasiado grande para ser llamada garaje. «Mi padre coleccionaba autos clásicos», explicó Nazaret mientras caminaban. «Tenía más de 20 cuando falleció. Vendí la mayoría, pero este era especial para él. Nunca pude deshacerme de él, aunque tampoco supe qué hacer con él». Había una nota de emoción contenida en su voz que Martín identificó como un dolor no resuelto. Nazaret tecleó un código en un panel electrónico y las puertas de la cochera se abrieron lentamente. El interior estaba sorprendentemente limpio y bien iluminado, pero casi vacío excepto por una forma cubierta con una lona en el centro. «Ahí está», dijo Nazaret, deteniéndose frente al objeto cubierto. «No lo he destapado en años». Con un movimiento suave, retiró la lona para revelar un Porsche 356 Speedster plateado. A pesar del polvo acumulado y los años de abandono, la belleza clásica del vehículo era innegable. Martín contuvo el aliento. No era solo la rareza del vehículo lo que lo impresionó, sino un detalle particular que saltó inmediatamente a su vista. Una pequeña modificación en el capó, un diseño de ventilación adicional que no era estándar en ese modelo. «¿Puedo?», preguntó señalando el capó. Nazaret asintió, observando con curiosidad la reacción del mecánico. Con cuidado, Martín levantó el capó y su corazón dio un vuelco.
Bajo la gruesa capa de polvo y años de inactividad, reconoció algo que había visto cientos de veces, pero solo en los diagramas de los cuadernos de su padre, un sistema de distribución modificado con una configuración única que mejoraba la eficiencia del motor en un 15%. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente. ¿Está todo bien?, preguntó Nazaret, notando su cambio de actitud. Martín respiró profundamente, intentando mantener la compostura. Este sistema, señaló con un dedo tembloroso. ¿Sabe quién lo diseñó? Mi padre, por supuesto, respondió Nazaret con orgullo. Enrique Romero era un genio. Antes de convertirse en empresario, era ingeniero. Este coche fue su proyecto personal, donde probaba sus innovaciones antes de patentarlas. Martín asintió en silencio, sin atreverse a contradecirla, porque lo que estaba viendo era idéntico a los diseños que su padre, Javier Maldonado, había dibujado meticulosamente en sus cuadernos. Diseños que nunca patentó, diseños que se perdieron cuando él desapareció. Es fascinante, murmuró finalmente. Definitivamente puedo restaurarlo, pero llevará tiempo. El motor necesitará un trabajo profundo después de tanto tiempo inactivo. Nazaret sonrió, satisfecha. El tiempo no es problema. Quiero que quede perfecto, exactamente como estaba cuando mi padre lo conducía. Martín continuó examinando el vehículo, notando más y más detalles que coincidían con los diseños de su padre. No era posible que fuera una coincidencia. De alguna manera, su padre y el padre de Nazaret habían estado conectados. ¿Tiene documentos técnicos del coche?, preguntó, intentando sonar casual. Planos, diagramas, notas de las modificaciones. El rostro de Nazaret se ensombreció ligeramente. Mi padre guardaba toda su documentación en su despacho. Después de su muerte, hubo complicaciones. Algunos documentos se perdieron, otros fueron confiscados por la empresa para proteger las patentes. Se acercó al coche y pasó la mano por la carrocería con un gesto casi reverencial. Era mayo de 2003 cuando falleció. Continuó. Yo tenía 16 años. El coche quedó aquí, y nadie se atrevió a tocarlo después. Es como si una parte de él siguiera aquí, ¿sabes? Martín sintió un escalofrío. Mayo de 2003. Ese mismo mes y año su padre había desaparecido sin dejar rastro. Lo restauraré como si fuera mío, prometió con una intensidad que sorprendió a ambos. Recuperaré cada detalle original. Gracias, dijo Nazaret, y por primera vez su voz mostró una vulnerabilidad que contrastaba con su apariencia de ejecutiva implacable. ¿Cuánto me cobrará? Martín calculó rápidamente. Un trabajo así costaría una fortuna, especialmente considerando las piezas originales que necesitaría. 180,000 pesos más el costo de las piezas, respondió con honestidad. Para su sorpresa, Nazaret no pestañeó ante la cifra. Me parece justo, dijo, extendiendo su mano para cerrar el trato. Haré que trasladen el vehículo a su taller esta tarde. Mientras estrechaba su mano, Martín tuvo la certeza de que este Porsche era mucho más que un auto clásico. Era la clave para desenterrar la verdad sobre el pasado de su padre y posiblemente sobre su desaparición. Lo que no sabía era que la propia Nazaret ocultaba secretos sobre su padre que ni ella misma conocía completamente, y que la restauración de este vehículo pondría en marcha una cadena de revelaciones que cambiaría la vida de ambos para siempre. El Porsche llegó al taller El Pistón Dorado, causando una conmoción entre los vecinos y clientes habituales. Don Héctor, impresionado por el vehículo y más aún por el acuerdo económico que Martín había negociado, le asignó un espacio especial en la parte trasera del taller, lejos de miradas curiosas y protegido de los elementos. 40% para el taller, 60% para ti, había dicho don Héctor, mostrando una generosidad inusual. Pero quiero que sigas atendiendo a nuestros clientes regulares. Los ricos pueden esperar. La gente del barrio no. Martín accedió, agradecido por la comprensión de su jefe. Ahora, después de que los clientes se marchaban y don Héctor cerraba la oficina principal, Martín se quedaba hasta altas horas de la noche, trabajando en el Porsche con una devoción casi religiosa. La primera semana la dedicó completamente a desmontar el motor con un cuidado meticuloso, etiquetando cada pieza y documentando el proceso con fotografías. No quería perder ningún detalle, especialmente de aquellas modificaciones que coincidían con los diseños de su padre. Una noche, mientras limpiaba el bloque del motor, notó algo grabado en una esquina poco visible. Acercó la lámpara y entrecerró los ojos para distinguir lo que parecían ser unas iniciales. Top PM plus R. Un escalofrío recorrió su espalda. Javier Maldonado y Enrique Romero, su padre y el padre de Nazaret, con manos temblorosas,
Sacó de su mochila el cuaderno más antiguo de su padre, lo abrió en una página específica donde había un diagrama detallado del sistema de distribución. En la esquina inferior, con la misma caligrafía de las anotaciones, estaban las mismas iniciales, no había duda. Su padre no solo conocía al padre de Nazaret, habían trabajado juntos en estas innovaciones. El sonido de un motor lujoso interrumpió sus pensamientos. Alguien había estacionado fuera del taller. A través de la persiana metálica parcialmente bajada, vio un BMW último modelo. La puerta se abrió y Nazaret descendió del vehículo. Martín rápidamente guardó el cuaderno en su mochila y se limpió las manos antes de abrir la puerta. «Nazaret», saludó sorprendido. No la esperaba a esta hora. Eran casi las 11 de la noche y el barrio no era exactamente el lugar más seguro de la ciudad a esa hora. «Disculpa la hora», dijo ella entrando al taller. «Intenté llamarte pero no contestaste. Dejo el celular en silencio cuando trabajo en algo delicado», explicó Martín. Nazaret observó el motor desarmado sobre la mesa de trabajo, las piezas meticulosamente organizadas y las herramientas especializadas que Martín había comprado específicamente para este proyecto. «Veo que has avanzado», comentó con aprobación. «Apenas estoy empezando», respondió Martín. «¿Qué la trae por aquí tan tarde?» Nazaret dudó un momento antes de responder. Su habitual seguridad parecía haberse agrietado ligeramente. «Encontré algo que podría interesarte», dijo finalmente, abriendo su maletín para extraer una carpeta de cuero. «Estaba revisando algunas cajas viejas en el despacho de mi padre y apareció esto». Le entregó la carpeta a Martín, quien la abrió con cautela. Dentro había planos técnicos, cálculos y diagramas del sistema de inyección modificado del Porsche. Eran dibujos profesionales, impecablemente realizados, pero Martín reconoció inmediatamente los conceptos. Eran los mismos de los cuadernos de su padre, pero formalizados y con el logo de Industrias Romero en cada página. «Son las patentes originales», explicó Nazaret. «Mi padre registró este sistema en 1999. Fue uno de sus mayores éxitos comerciales». Martín sintió que la sangre le hervía. Su padre había estado trabajando en esos diseños desde 1995, según las fechas en sus cuadernos. «¿Le molesta si hago una copia?», preguntó, manteniendo un tono neutro a pesar de su agitación interna. «Me ayudaría mucho para la restauración». Nazaret negó con la cabeza. «Puedes quedártelos, son copias. Tengo los originales en casa». Se acercó al motor y pasó los dedos por una de las piezas limpias. «Mi padre siempre decía que sus mejores ideas llegaban cuando trabajaba con las manos», comentó con nostalgia. A pesar de ser el director de una empresa multimillonaria, nunca dejó de ensuciarse las manos en su taller privado. Martín la observó con curiosidad. «¿Cómo falleció? Si no es indiscreción preguntar». El rostro de Nazaret se ensombreció. «Oficialmente, un ataque cardíaco», respondió con un tono que sugería que había algo más. «Pero siempre tuve mis dudas. Estaba en perfecto estado de salud y justo antes estaba preocupado por algo. Recibía llamadas misteriosas. Trabajaba hasta tarde. Decía que iba a arreglar un error del pasado». Guardó silencio un momento antes de continuar. 3 días después de su muerte, nuestro director de patentes, Ricardo Salgado, fue promovido a director general, posición que mantuvo hasta que yo cumplí 25 años y pude tomar el control de la empresa. Martín procesó la información, conectando puntos invisibles. «¿Y qué hace el señor Salgado ahora?», preguntó. «Sigue en la empresa como director de innovación», respondió Nazaret. «Es brillante, aunque a veces siento que me oculta cosas sobre el pasado de la compañía». Un plan comenzó a formarse en la mente de Martín. Necesitaba más información, pero no podía revelar sus sospechas todavía. «Mañana comenzaré con la limpieza profunda del sistema de inyección», dijo, cambiando de tema. «Es la parte más delicada del trabajo». Nazaret asintió, pero parecía distraída. «¿Hay algo más?», dijo finalmente. «Vine porque, bueno, esto sonará extraño, pero cuando te vi ayer estudiando ese manual, me recordaste a alguien que mi padre solía mencionar, un colaborador, un genio de la mecánica que trabajaba con él en proyectos especiales fuera de la empresa». El corazón de Martín dio un vuelco. «¿Recuerda su nombre?», preguntó intentando mantener la calma. Nazaret frunció el ceño, haciendo memoria. «Javier, creo. Nunca lo conocí personalmente, pero mi padre hablaba de él con gran respeto. Desapareció repentinamente poco antes de que mi padre falleciera». Las manos de Martín comenzaron a temblar ligeramente. «¿Maldonado?», sugirió con voz apenas audible. «Javier Maldonado». Los ojos de Nazaret se abrieron con sorpresa. «Sí, ese era el apellido», exclamó. «¿Lo conociste?». Martín tomó una respiración profunda. «Era mi padre»,
reveló observando cómo la comprensión transformaba el rostro de Nazaret. Un silencio pesado cayó entre ellos, lleno de preguntas no formuladas y sospechas no expresadas. Tu padre y el mío, comenzó Nazaret, trabajaron juntos, completó Martín, y creo que descubriremos más de lo que imaginamos mientras restauramos este auto. Nazaret lo miró fijamente, una nueva determinación iluminando su rostro. Entonces tenemos más razones para hacer esto bien, dijo con firmeza. Continúa con tu trabajo, te daré acceso a todos los archivos de mi padre que pueda encontrar. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Martín, ten cuidado, advirtió. Si nuestros padres guardaban secretos, debe haber sido por una buena razón. Y quizás hay personas que prefieren que esos secretos sigan enterrados. Con esas palabras inquietantes, Nazaret se marchó, dejando a Martín solo con el motor desarmado, los planos patentados y una creciente certeza de que estaba desenterrando algo mucho más grande que la historia de un automóvil antiguo. Las siguientes 2 semanas transcurrieron en una rutina intensa. Durante el día, Martín atendía los vehículos regulares del taller, Tsurus con problemas de transmisión, bochos que necesitaban afinación, camionetas con suspensiones dañadas por los baches de la ciudad. Por las noches, se sumergía en la restauración del Porsche y en la investigación sobre la conexión entre su padre y Enrique Romero. Nazaret había cumplido su palabra. Le envió cajas con documentación técnica, fotografías antiguas y hasta recortes de periódicos sobre los premios de innovación que la empresa había ganado con las patentes que, cada vez estaba más claro, habían sido desarrolladas en colaboración con su padre. Una noche, mientras revisaba una de esas cajas, encontró algo que le heló la sangre. Una fotografía de su padre junto a Enrique Romero, ambos sonrientes frente al Porsche. Lo que resultaba perturbador era que alguien había tachado con marcador negro el rostro de su padre. Martín llamó inmediatamente a Nazaret. ¿De dónde salió esta foto?, preguntó en cuanto ella respondió. De los archivos personales de mi padre, explicó Nazaret. Estaban en una caja fuerte en su despacho. ¿Por qué? Alguien intentó borrar a mi padre de la historia, dijo Martín, y le describió la fotografía manipulada. Yo no la envié así, aseguró Nazaret, alarmada. Alguien debe haberla alterado antes de que yo la encontrara, o alguien más revisó estas cajas antes de que llegaran a mí, completó Martín. Un silencio tenso se instaló en la línea telefónica. Deberíamos hablar en persona, dijo finalmente Nazaret, pero no en el taller ni en mi casa. Ambos lugares podrían estar comprometidos. Acordaron encontrarse al día siguiente en una cafetería del centro, un lugar neutral y público. La noche antes de la reunión, Martín trabajó hasta la madrugada en el motor del Porsche. A medida que limpiaba y reconstruía cada componente, descubría más evidencias de la colaboración entre los dos hombres. Pequeñas iniciales grabadas, modificaciones que coincidían exactamente con los cuadernos de su padre, soluciones ingeniosas que llevaban la marca inconfundible del ingenio de Javier Maldonado. Cerca de las 3 de la mañana, mientras rearmaba la culata del motor, notó algo extraño. Un pequeño compartimento oculto, ingeniosamente disimulado como parte del bloque. Con cuidado, utilizando herramientas de precisión, logró abrirlo. Dentro había una memoria USB antigua, protegida en una pequeña bolsa hermética. Martín la conectó inmediatamente a su laptop. La unidad contenía decenas de archivos, planos originales, correos electrónicos intercambiados entre su padre y Enrique Romero, y un documento particularmente inquietante titulado Acuerdo de Colaboración y Distribución de Patentes. J. Maldonado in E. Romero. El archivo revelaba que ambos hombres habían acordado compartir los créditos y beneficios de todas las innovaciones desarrolladas conjuntamente entre 1995 y 2003. Sin embargo, un adendum fechado 2 semanas antes de la muerte de Enrique indicaba que estaban preparando una declaración pública sobre la verdadera autoría de las patentes que habían sido registradas únicamente bajo el nombre de Romero. Martín sintió que las piezas comenzaban a encajar. Ahora entendía por qué su padre había desaparecido y posiblemente por qué Enrique Romero había muerto de forma sospechosa. Poco después, la mañana siguiente, llegó temprano a la cafetería acordada, eligió una mesa en el fondo, desde donde podía observar la entrada y las ventanas. Los años viviendo en un barrio difícil le habían enseñado a ser cauteloso. Nazaret llegó puntual, vestida de manera informal para no llamar la atención. Jeans, una blusa sencilla y el cabello recogido bajo una gorra. Aún así,
Su elegancia natural la distinguía en aquel entorno modesto. «Encontré algo», dijo Martín sin preámbulos. Después de que ella se sentó, le entregó una copia impresa del acuerdo de colaboración. Nazaret lo leyó con expresión cada vez más sorprendida y perturbada. «Esto cambia todo», murmuró finalmente. «Las patentes más valiosas de la empresa, las que generan millones en regalías cada año, deberían llevar el nombre de tu padre también. Y hay más», continuó Martín mostrándole el adendum. Nuestros padres iban a hacer pública esta información. 2 semanas después, el tuyo muere de un ataque cardíaco y el mío desaparece sin dejar rastro». Nazaret palideció. «Ricardo Salgado», susurró. Él era el director de patentes en ese entonces. Fue él quien manejó todo el proceso legal de registro y quien más se benefició cuando mi padre murió. «¿Tienes idea de dónde podría estar mi padre?», preguntó Martín con una mezcla de esperanza y temor. «Si no encontraron su cuerpo, existe la posibilidad de que siga vivo», completó Nazaret comprendiendo la línea de pensamiento. «Pero si es así, ha estado escondido por 20 años». Martín le contó entonces sobre la memoria USB encontrada en el compartimento secreto del motor. «Tu padre sabía que estaba en peligro», explicó. «Por eso escondió las pruebas en el único lugar donde sabía que estarían seguras, en un coche que amaba y que no vendería jamás, un coche que eventualmente llegaría a las manos correctas», añadió Nazaret, mirándolo intensamente. «Tal vez no fue coincidencia que te buscara para la restauración. Quizás alguien me guió hacia ti. ¿Crees que Ricardo Salgado sabe que estamos desenterrando esto?», preguntó Martín. La expresión de Nazaret se endureció. «Estoy segura. Desde que comencé a buscar en las cosas de mi padre, ha estado más nervioso que de costumbre. Incluso sugirió que vendiera el Porsche a un coleccionista extranjero que convenientemente él conocía. Necesitamos encontrar más pruebas», dijo Martín. «Algo definitivo que demuestre no solo el fraude en las patentes, sino su implicación en lo que le pasó a nuestros padres». Nazaret tomó un sorbo de su café, pensativa. «Mi padre tenía una cabaña en Valle de Bravo», recordó. «Íbamos allí algunos fines de semana cuando yo era niña. Después de su muerte, nunca volví. Ricardo insistió en que la vendiera, pero me negué por razones sentimentales». «¿Crees que podría haber guardado algo allí?», preguntó Martín, sintiendo que la esperanza crecía. «Es posible, era su refugio, el único lugar donde realmente se sentía libre de la presión de la empresa», respondió Nazaret. «Podríamos ir este fin de semana», acordaron el plan. Martín continuaría trabajando en el Porsche para no despertar sospechas, mientras Nazaret prepararía discretamente el viaje a Valle de Bravo. Lo que ninguno de los dos sabía era que su conversación había sido observada por un hombre de mediana edad sentado en la esquina opuesta de la cafetería, quien aparentemente leía un periódico, pero no había pasado la página en los últimos 30 minutos. Tampoco sabían que esa misma noche, el taller El Pistón Dorado recibiría una visita inesperada. El olor a humo despertó a Martín en medio de la noche. Vivía en un pequeño departamento justo encima del taller, una ventaja que don Héctor le había ofrecido para reducir sus gastos de transporte y permitirle trabajar hasta tarde. Esta proximidad probablemente salvó su vida. Saltó de la cama y corrió hacia la ventana. Llamas anaranjadas emergían de la parte trasera del taller, exactamente donde estaba estacionado el Porsche, con el corazón latiendo desbocado. Se vistió en segundos y bajó las escaleras de servicio. El fuego avanzaba rápidamente, alimentado por los solventes y productos inflamables propios de un taller mecánico. A través del humo y las llamas, Martín distinguió la silueta del Porsche. En un acto que muchos calificarían de temerario, se cubrió la boca y la nariz con un trapo húmedo y corrió hacia el vehículo. El calor era sofocante, pero logró abrir la puerta del Porsche con un esfuerzo sobrehumano. Empujó el auto fuera del área más afectada por el incendio. Hacia la entrada principal del taller, los vecinos ya habían llamado a los bomberos, cuyos sirenas se escuchaban acercándose. Martín, tosiendo violentamente y con lágrimas provocadas por el humo, regresó para rescatar una caja metálica donde guardaba los documentos más importantes, los cuadernos de su padre, la memoria USB y las fotografías que Nazaret le había proporcionado. Cuando los bomberos llegaron, lograron controlar el incendio antes de que consumiera todo el taller, pero los daños eran considerables. La parte trasera, donde Martín había estado trabajando en el Porsche, estaba completamente destruida. No fue un accidente, declaró el jefe de bomberos horas después, cuando las llamas habían sido extinguidas y comenzaba la evaluación. Encontramos evidencia de acelerantes y un patrón de propagación consistente con un incendio provocado, don Héctor,
que había llegado poco después de los bomberos, estaba devastado, aunque el seguro cubriría gran parte de los daños materiales. El taller quedaría fuera de operación durante semanas. ¿Quién haría algo así?, se lamentaba el anciano, observando los restos chamuscados de la que había sido su vida durante 30 años. Martín sabía exactamente quién, pero decidió no compartir sus sospechas todavía. En su lugar, llamó a Nazaret. Intentaron destruir el Porsche, le informó en cuanto ella respondió. Alguien incendió el taller anoche. Un silencio horrorizado fue la primera respuesta de Nazaret. ¿Estás bien?, preguntó finalmente, con genuina preocupación. Sí, logré salvar el auto y los documentos, respondió Martín. Pero esto confirma que vamos por buen camino. Alguien tiene miedo de lo que podamos descubrir. ¿Dónde estás ahora?, preguntó Nazaret. En lo que queda del taller, la policía está tomando declaraciones. No te quedes ahí, urgió ella. Si fueron capaces de incendiar el taller, podrían intentar algo peor. Ven a mi casa. Tengo un garaje seguro donde podemos guardar el Porsche. Martín dudó. Ir a la mansión de Nazaret significaba entrar en territorio desconocido, posiblemente peligroso si Ricardo Salgado tenía conexiones allí. Confía en mí, insistió ella, como si leyera sus pensamientos. Tengo personal de seguridad privada que responde solo ante mí. Estarás más seguro aquí y podremos adelantar nuestro viaje a Valle de Bravo. Finalmente Martín accedió. Después de asegurarse de que don Héctor estaría bien y prometerle que encontrarían a los responsables, condujo el Porsche hasta la mansión de Nazaret en Las Lomas. A pesar de las circunstancias, no pudo evitar notar la ironía. El auto, que posiblemente contenía secretos que habían costado la vida de un hombre y provocado la desaparición de otro, ahora regresaba a la propiedad de los Romero, conducido por el hijo del hombre borrado de su historia. Al llegar, Nazaret lo esperaba en la entrada. A diferencia de su habitual compostura profesional, mostraba signos evidentes de preocupación y había una intensidad nueva en su mirada. He estado investigando por mi cuenta, dijo mientras lo guiaba hacia una sala de estar privada, lejos de los sirvientes. Ricardo tiene una reunión programada mañana con representantes de una empresa alemana interesada en comprar nuestras patentes de sistemas de inyección. Las mismas patentes que sabemos ahora fueron desarrolladas en parte por tu padre. ¿Está vendiendo la empresa?, preguntó Martín, sorprendido. Solo la división de patentes, aclaró Nazaret, pero es nuestro activo más valioso. Lleva años intentando convencerme de que es lo mejor para el futuro de la compañía. Ahora entiendo por qué tiene tanta prisa. Si sale a la luz que las patentes tienen coautoría no reconocida, toda la transacción se vendría abajo, completó Martín. Nazaret asintió gravemente. Y hay más. Continuó sacando una carpeta de su escritorio. Esta mañana, antes de tu llamada, recibí esto de un investigador privado que contraté hace una semana. Abrió la carpeta para mostrar fotografías de vigilancia. En ellas se veía a Ricardo Salgado reuniéndose con un hombre de aspecto rudo en un restaurante apartado. Este hombre, señaló Nazaret, es Joaquín Vélez, un ex policía con antecedentes por extorsión y presuntos vínculos con desapariciones forzadas en los 92.000. Martín observó la fotografía con atención, sintiendo una mezcla de rabia y temor. ¿Crees que él? No tengo pruebas, interrumpió Nazaret, pero la reunión fue ayer por la tarde y el incendio ocurrió anoche. Es demasiada coincidencia. Decidieron acelerar su plan. En lugar de esperar al fin de semana, partirían hacia Valle de Bravo esa misma noche. El Porsche quedaría seguro en el garaje privado de Nazaret, protegido por cámaras y guardias de seguridad. Necesito revisar algo antes de irnos, dijo Martín dirigiéndose al vehículo con cuidado. Extrajo nuevamente la culata del motor, donde había encontrado el compartimento secreto. Sospechaba que podría haber más escondites similares. Su intuición no le falló. Tras una hora de minuciosa inspección, encontró otra cavidad oculta, esta vez en el marco interior de la puerta del conductor. Dentro había una llave antigua y un pedazo de papel con coordenadas geográficas escritas a mano. ¿Reconoces esta llave?, preguntó a Nazaret. Mostrándole el hallazgo, ella la tomó con manos temblorosas. Es la llave de la caja fuerte de la cabaña, confirmó. Mi padre tenía documentos importantes allí. Después de su muerte, Ricardo dijo que la habían forzado y robado el contenido. Nunca me permitió verificarlo personalmente. Introdujeron las coordenadas en el GPS. Señalaban un punto en el bosque cerca de Valle de Bravo, no lejos de la cabaña de los Romero. El viaje de casi 2 horas lo hicieron en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos y preocupaciones. Martín contemplaba la posibilidad de que su padre aún estuviera vivo.
Escondido todos estos años, Nazaret procesaba la traición de Ricardo, un hombre que había sido como un tío para ella después de la muerte de su padre. La cabaña estaba como Enrique Romero la había dejado, una construcción rústica pero elegante, con grandes ventanales que daban al lago. El polvo y el abandono eran evidentes, pero el lugar mantenía cierta dignidad, como si esperara pacientemente el regreso de su dueño. La caja fuerte está detrás de ese cuadro, indicó Nazaret, señalando una pintura de paisaje en la sala principal. Efectivamente, tras mover el cuadro descubrieron una caja fuerte empotrada en la pared. Contrario a lo que Ricardo había afirmado, no mostraba signos de haber sido forzada. Con manos temblorosas, Nazaret insertó la llave. Tras un leve giro se escuchó un clic y la puerta se abrió. En su interior encontraron un sobre manila sellado con el nombre «Para mi hija», escrito en elegante caligrafía. También había un diario personal, una pequeña caja de madera y un teléfono celular antiguo, de los primeros modelos con cámara. Nazaret abrió primero el sobre. Contenía una carta de varias páginas que comenzó a leer en voz alta, con la voz entrecortada por la emoción. «Querida Nazaret, si estás leyendo esto significa que mis temores eran fundados y no he podido contarte personalmente toda la verdad. Primero, debes saber que todo lo que hice fue por amor a ti y a nuestra familia. Javier Maldonado no era solo mi socio, era mi mejor amigo y el verdadero genio detrás de muchas de las innovaciones que hicieron crecer nuestra empresa. Por razones de imagen corporativa y presión de los accionistas, acordamos que las patentes se registrarían a mi nombre, con un contrato privado que garantizaba su participación en los beneficios, pero cometí un error terrible al confiar en Ricardo Salgado. Descubrí que ha estado desviando los pagos correspondientes a Javier y falsificando mi firma en documentos oficiales. Cuando lo confronté, me amenazó, no solo a mí, sino también a Javier y a nuestras familias. Javier desapareció hace 3 días. Temo lo peor, pero mantengo la esperanza de que haya logrado esconderse. Su hijo, un muchacho brillante como él, podría estar en peligro también. He recopilado pruebas de todo, los diseños originales, los contratos verdaderos, grabaciones de mis conversaciones con Ricardo. Todo está en el teléfono y en los documentos adjuntos. Mi salud se ha deteriorado repentinamente. Los médicos dicen que es estrés, pero sospecho que podría ser algo más siniestro. Si algo me sucede, busca a Javier o a su hijo. Ellos merecen justicia y su parte del legado que construimos juntos. Te amo, hija mía. Confío en que harás lo correcto. Tu padre, Enrique. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Nazaret cuando terminó de leer. Martín, profundamente conmovido, colocó una mano en su hombro en señal de apoyo. Tu padre era un hombre honorable, dijo suavemente. Intentó hacer lo correcto al final. Nazaret asintió, secándose las lágrimas. Y ahora nos toca a nosotros terminar lo que ellos empezaron, respondió con determinación. Examinaron el resto del contenido de la caja fuerte. El teléfono, sorprendentemente, aún tenía batería suficiente para encenderse. Contenía fotografías de documentos incriminatorios y, lo más impactante, una serie de grabaciones de audio de conversaciones entre Enrique Romero y Ricardo Salgado, donde este último explícitamente amenazaba a Javier Maldonado y sugería soluciones permanentes a su problema. Esto es suficiente para llevarlo a la justicia, dijo Nazaret, pero primero debemos revisar esas coordenadas que encontraste en el Porsche. El punto señalado en el GPS estaba a menos de 1 kilómetro de la cabaña, en una zona boscosa cercana al lago. Con linternas en mano, siguieron el sendero indicado. Tras 20 minutos de caminata, llegaron a una pequeña construcción semioculta entre los árboles. Parecía una cabaña de pesca abandonada, pero la cerradura era nueva. ¿Crees que...? Comenzó Nazaret, sin atreverse a completar la pregunta. Martín respiró profundamente y llamó a la puerta. El silencio que siguió parecía cargar el peso de 20 años de ausencia y preguntas sin respuesta. Estaba a punto de llamar nuevamente, cuando escucharon movimiento en el interior. La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre de unos 60 años, con el cabello y la barba completamente blancos, pero con unos ojos intensamente familiares para Martín. «Papá», susurró, sintiendo que el mundo se detenía a su alrededor. El hombre lo miró fijamente, con una mezcla de asombro, alegría y profunda tristeza. «Martín», respondió con voz ronca por el desuso. «Mi muchacho». En ese momento, bajo la luz de la luna reflejada en el lago de Valle de Bravo, padre e hijo se reencontraron después de 20 años de separación forzada, y mientras se abrazaban,
Nazaret comprendió que habían descubierto algo mucho más valioso que patentes o secretos corporativos. Habían encontrado la verdad que sus padres lucharon por revelar, y con ella, la oportunidad de hacer justicia. El regreso a Ciudad de México fue como despertar de un largo sueño. Javier Maldonado, después de 20 años escondido, volvía a la vida pública en el asiento trasero del vehículo de Nazaret. Su historia, narrada durante el viaje, era tan increíble como dolorosa. Tras descubrir el fraude de Ricardo Salgado, Javier había confrontado a Enrique Romero. Juntos decidieron exponer la situación, pero antes de que pudieran hacerlo, Javier recibió amenazas explícitas contra su familia. Una noche, hombres armados entraron a su casa, logró escapar por minutos y, creyendo que su familia estaría más segura si desaparecía, se escondió en diversos lugares hasta que Enrique le ofreció refugio en aquella cabaña remota. «Estuve allí cuando me enteré de la muerte de Enrique», explicó Javier con voz quebrada. «Supe que Ricardo estaba detrás, pero no tenía forma de probarlo sin exponerme y ponerte en peligro, hijo». A través de un antiguo amigo que trabajaba como guardia en la mansión Romero, Javier se mantuvo informado sobre su hijo y sobre la situación de Nazaret. Cuando supo que ella había tomado control de la empresa y que Martín se había convertido en mecánico, ideó un plan. «Escondí las pistas en el Porsche porque sabía que eventualmente Nazaret querría restaurarlo», continuó, «y aseguré que mi contacto en la mansión mencionara al mejor mecánico de la zona cuando ella preguntara. Era una apuesta desesperada, pero funcionó», completó Martín, todavía asimilando la presencia de su padre. La primera parada en la ciudad fue la Fiscalía especializada en delitos de alto impacto, con la evidencia recopilada, grabaciones, documentos. La carta de Enrique y el testimonio de Javier presentaron una denuncia formal contra Ricardo Salgado por fraude corporativo, apropiación indebida de propiedad intelectual, amenazas y su presunta implicación en la muerte de Enrique Romero y el incendio del taller. El proceso legal sería largo y complejo, pero el fiscal les aseguró que había elementos suficientes para iniciar una investigación profunda. Mientras tanto, Nazaret, ahora consciente de todas las dimensiones del caso, tenía otros planes. «Mañana hay reunión del consejo directivo», informó mientras se dirigían a su mansión, donde Javier y Martín se alojarían temporalmente por seguridad. «Ricardo presentará su propuesta de venta de patentes a los alemanes. No sabe que tenemos estas pruebas. ¿Qué piensas hacer?», preguntó Martín. Una sonrisa determinada apareció en el rostro de Nazaret. «Darle una oportunidad de confesar frente a todo el consejo, y si no lo hace». El día siguiente amaneció claro y fresco, como si la naturaleza celebrara el regreso de la verdad. En la sala de juntas de Grupo Automotriz Romero, los miembros del consejo y varios ejecutivos esperaban el inicio de la reunión. Ricardo Salgado, impecablemente vestido y con su habitual expresión de confianza, revisaba unos documentos mientras intercambiaba comentarios cordiales con los representantes alemanes. Nazaret entró puntualmente, con una serenidad que contrastaba con la tormenta interior que sentía. Tras los saludos protocolarios, tomó su lugar en la cabecera de la mesa. «Antes de iniciar con la agenda oficial, tengo un anuncio importante», comenzó, captando la atención de todos. «Como saben, nuestro principal activo son las patentes desarrolladas por mi padre, Enrique Romero, que han sido el motor de crecimiento de esta empresa durante 2 décadas. Ricardo asintió, complacido por la introducción que parecía favorecer su propuesta de venta. «Sin embargo», continuó Nazaret, «recientemente he descubierto información que cambia fundamentalmente nuestra comprensión de esas patentes». La expresión de Ricardo se tensó visiblemente. Nazaret lo notó, pero continuó con voz firme. «Mi padre no desarrolló esas innovaciones solo. Tuvo un socio, un colaborador brillante, que fue injustamente excluido de los créditos oficiales». El rostro de Ricardo palideció mientras Nazaret activaba el sistema de proyección. En la pantalla aparecieron fotografías de Enrique Romero y Javier Maldonado trabajando juntos, documentos con sus firmas y los contratos originales que establecían su colaboración. «Ricardo», dijo Nazaret, mirándolo directamente, «como director de patentes en aquella época, tú procesaste estos registros. ¿Quieres explicar al consejo por qué el nombre de Javier Maldonado fue omitido y por qué los pagos acordados nunca llegaron a él?» Un silencio sepulcral invadió la sala. Los ojos de todos los presentes se dirigieron hacia Ricardo, cuyo rostro alternaba entre la palidez y el enrojecimiento. «Nazaret, no sé de dónde has sacado esa información,
pero claramente está malinterpretada, respondió finalmente intentando mantener la compostura. Tu padre tomaba decisiones unilaterales frecuentemente. Si decidió compartir algún crédito informalmente con algún asistente, eso no modifica las patentes oficiales. Un asistente. La voz de Nazaret adquirió un tono acerado. Así describes al hombre que diseñó el 60% de las innovaciones que has estado intentando vender como propias. Antes de que Ricardo pudiera responder, la puerta de la sala se abrió. Javier Maldonado entró, seguido por Martín y 2 agentes de la fiscalía. El efecto fue inmediato. Ricardo se levantó bruscamente, derribando su silla. «¡Tú estás muerto!», exclamó, olvidando toda pretensión de inocencia. «¿Cómo puede ver el honorable consejo?», dijo Nazaret con calma letal. El señor Salgado parece muy sorprendido de ver con vida a alguien que, oficialmente, nunca conoció. Lo que siguió fue un caos controlado. Los agentes leyeron los cargos contra Ricardo mientras el consejo observaba atónito. Los representantes alemanes, comprendiendo la gravedad de la situación, anunciaron la suspensión de las negociaciones hasta que se aclarara la situación legal de las patentes. Ricardo fue escoltado fuera del edificio, no sin antes dirigir una mirada de odio puro hacia Nazaret y los Maldonado. «Esto no ha terminado», amenazó mientras era conducido al ascensor. «Tienes razón», respondió Javier hablando por primera vez. «Apenas comienza la justicia, las semanas siguientes fueron intensas. La investigación sobre la muerte de Enrique Romero se reabrió, y con nueva evidencia forense, se confirmó que había sido envenenado gradualmente con un compuesto que inducía síntomas de fallo cardíaco. Joaquín Vélez, el ex policía contratado por Ricardo, confesó su participación en las amenazas contra Javier y en el incendio del taller, a cambio de una reducción en su sentencia. Mientras tanto, Nazaret, como presidenta del grupo, inició un proceso legal para rectificar la autoría de las patentes, reconociendo oficialmente la contribución de Javier Maldonado. El Consejo, consciente del escándalo potencial, aprobó también un fondo de compensación por los beneficios no recibidos durante 20 años. Don Héctor recibió una sorpresa: la oferta de asociarse con Javier y Martín en un nuevo taller especializado en restauración de vehículos clásicos, financiado parcialmente por el Grupo Romero como parte de una nueva división de patrimonio automotriz. El Porsche 356 Speedster, testigo silencioso de toda la historia, fue finalmente restaurado en ese nuevo taller. Cada pieza limpiada, cada tornillo ajustado, representaba no solo la recuperación de un vehículo, sino la restauración de una verdad enterrada por décadas. La tarde en que finalmente el motor restaurado rugió por primera vez, Javier, Martín, Nazaret y Don Héctor celebraron con sidra en el taller. El sonido perfecto del motor era la música de fondo para una reconciliación con el pasado. «Mi padre estaría orgulloso», dijo Nazaret, pasando la mano por la carrocería brillante del Porsche. «No solo del auto, sino de que finalmente se hiciera justicia. Enrique era un buen hombre atrapado en circunstancias difíciles», respondió Javier. «Al final, intentó hacer lo correcto, eso es lo que importa». Martín observaba la escena con una sensación de plenitud que nunca había experimentado. Tenía a su padre de vuelta. Había encontrado su verdadero propósito profesional y en el proceso había conocido a Nazaret, una mujer que compartía no solo su historia familiar entrelazada, sino también sus valores y determinación. «¿En qué piensas?», preguntó ella, acercándose a él mientras Javier y Don Héctor discutían animadamente sobre la calibración del carburador. «En cómo un auto antiguo cambió nuestras vidas», respondió Martín. «En cómo los secretos escondidos bajo el capó nos trajeron hasta aquí». Nazaret sonrió, una sonrisa cálida que contrastaba con la ejecutiva implacable que había entrado a su taller meses atrás. «A veces pienso que nuestros padres lo planearon todo», comentó, «como si supieran que algún día nos encontraríamos y completaríamos juntos lo que ellos comenzaron». Martín asintió, contemplando esa posibilidad. Quizás no era coincidencia, quizás de alguna manera los hilos invisibles del destino habían estado tejiéndose todo este tiempo, esperando el momento adecuado para unir a 2 familias separadas por la ambición de otros, pero destinadas a encontrarse 3 meses después. El caso contra Ricardo Salgado concluyó con una sentencia de 15 años por fraude corporativo, apropiación indebida de propiedad intelectual y complicidad en la muerte de Enrique Romero. El mismo día de la sentencia, Martín y Nazaret condujeron el Porsche 356 Speedster, restaurado hasta el cementerio donde estaba enterrado Enrique. Colocaron flores en su tumba
y guardaron un momento de silencio. «Hay algo que quería preguntarte», dijo Martín mientras regresaban al auto. «El día que llegaste al taller por primera vez, ¿realmente te sorprendió verme leyendo ese manual de mecánica?» Nazaret sonrió, recordando aquel primer encuentro. «Completamente», confesó. «Esperaba encontrar un mecánico común, alguien que pudiera hacer el trabajo básico, pero cuando te vi estudiando, con esa concentración, vi a mi padre, y algo dentro de mí supo que eras la persona correcta». Martín tomó su mano mientras caminaban. De alguna manera sus vidas habían estado conectadas mucho antes de conocerse, unidas por el trabajo de sus padres, por un auto antiguo y por secretos escondidos durante décadas. «¿Sabes qué es lo más valioso que aprendí de todo esto?», preguntó Nazaret. «¿Qué? Que la verdadera herencia no son las patentes ni los negocios», respondió mirándolo a los ojos. «Es la integridad, la que tu padre mantuvo incluso en el exilio, la que mi padre redescubrió al final de su vida, y la que nosotros honramos al no rendirnos». Martín asintió, comprendiendo profundamente. El Porsche brillaba bajo el sol de la tarde, no solo como un triunfo de la restauración mecánica, sino como el símbolo de una justicia largamente esperada y finalmente alcanzada, mientras conducían de regreso a la ciudad, con el motor del Porsche ronroneando suavemente. Martín pensó en los giros inesperados de la vida, como sus momentos de estudio en el taller, esos instantes robados entre reparaciones, donde devoraba manuales técnicos, habían sido el primer paso en un camino que lo llevó a recuperar a su padre, descubrir la verdad y tal vez encontrar algo más en Nazaret. El futuro se abría ante ellos como una carretera desconocida, pero llena de promesas, y juntos tenían el vehículo perfecto para recorrerla. Un año después, Restauraciones Maldonado Romero se había convertido en el taller especializado más prestigioso de México. Javier, recuperando el tiempo perdido, enseñaba a jóvenes aprendices los secretos de la mecánica de precisión. Don Héctor, aunque semi-retirado, seguía apareciendo cada mañana para supervisar que todo marchara según sus estándares. Martín y Nazaret habían encontrado un equilibrio entre el mundo corporativo que ella dirigía y la pasión por la mecánica que compartían. Juntos, habían creado una fundación que financiaba estudios de ingeniería para jóvenes de escasos recursos, continuando el legado de innovación y justicia que sus padres habían intentado construir. Y el Porsche 356 Speedster, ahora completamente restaurado, permanecía como testigo silencioso de una historia de secretos, traición, redención y, finalmente, de un amor nacido entre dos mundos aparentemente irreconciliables, pero unidos por los invisibles hilos del destino y la justicia, porque a veces las respuestas más importantes de nuestras vidas no se encuentran en lujosas oficinas ni en contratos millonarios, sino escondidas bajo el capó de un auto antiguo, esperando a que las manos correctas, guiadas por corazones valientes, las descubran.